Los circuitos neuronales no debemos entenderlo como una estructura anatómica fija cerebrales, ni tampoco como unos sistemas funcionales independientes de esas estructuras físicas que pueden utilizar una diversidad de ellas sin estar ceñidos a ellas. En realidad es una mezcla de las dos cosas. Hay unos sistemas funcionales que utilizan una determinada estructura anatómica en el cerebro, pero que también esas estructuras anatómicas son utilizadas por otros sistemas de funcionamiento. Deberíamos entenderlo más bien desde la perspectiva de la informática, del modelo informático, como una especie de particiones del disco duro. En estas particiones tienen su propio programa, su propio lenguaje, y las cosas no significan lo mismo en una que en otra partición. Los circuitos neurológicos, una misma situación, un mismo estímulo, no provoca la misma respuesta porque no tiene la misma significación, ni tiene asociado una serie de, digamos, facilitadores de respuesta. Esto lo vamos a ir entendiendo conforme veamos los circuitos neurológicos, cada uno de ellos. Y especialmente cuando empecemos a contemplarlo desde la perspectiva de la evolución de la vida. Los circuitos neurológicos en realidad son una especie de particiones que se van añadiendo superpuestas a otras anteriores. Una especie de cerebros funcionales, anatómicos funcionales, como hemos dicho, que se van colocando uno encima de otro, conforme la evolución facilita su aparición. El primer circuito neurológico, el primer, digamos, cerebro, para entendernos de esta forma, o la primera partición del ordenador cuántico que tenemos dentro del encéfalo, es un circuito neurológico que denominamos interespecífico. ¿Qué quiere decir interespecífico? Interespecífico quiere decir que se refiere a todo aquello que nos relaciona con lo que no es de nuestra especie. Obviamente es el primer circuito neurológico que aparece, es el primer cerebro que aparece. Podríamos de algún modo asociarlo con lo que comúnmente se dice el cerebro reptiliano, mejor dicho, el cerebro reptil. El cerebro reptiliano sería el de los aliens, que dicen que tienen forma de reptiles. Bien, este circuito neurológico tiene como fundamento la supervivencia, la huida, el ataque, la relación con todo lo que no es de nuestra especie. Es decir, con aquellos seres vivos que no pertenecen a otra especie y también con las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos estamos relacionando con cosas o con seres vivos que no son de nuestra especie, deberíamos de estar funcionando con este circuito neurológico, en el cual, por ejemplo, no se producen reacciones emocionales, ni se producen reacciones motoras, comportamientos, acciones, que sí se producen en el siguiente circuito neurológico, que es el intraespecífico. Es decir, el que regula las relaciones dentro de nuestra especie, entre miembros de nuestra propia especie. Es el segundo circuito que aparece a lo largo de la evolución. En el circuito interespecífico, por ejemplo, el éxito o el fracaso en cazar, en conseguir comida, incluso en defendernos, no conlleva una serie de emociones o sentimientos relacionados con la autoestima, con la vergüenza social, con la envidia, con el odio. No se desencadenan. Es decir, un león cuando fracasa en la caza no siente que está perdiendo puestos en su sociedad, en la jerarquía social en la que vive. ¿Por qué? Porque está funcionando con el cerebro interespecífico. Y ahí no hay nada de esto. No hay nada de lo que sí existe cuando funcionamos con el cerebro intraespecífico. Cerebro intraespecífico, en nuestro caso, nos relaciona con los de nuestra misma especie. Puede ir desde simplemente regular las relaciones sexuales hasta regular una sociedad tan compleja como puede ser la sociedad de los depredadores de grupo, que mantienen relaciones sociales, estructuras sociales muy complejas. Los leones, los lobos, los chimpancés o nosotros mismos. Bien, el intraespecífico funciona sobre todo
en estas sociedades, atendiendo y regulando todo lo que se refiere a la estructura social, a la jerarquía de ese grupo social. Y por tanto, a la forma de competir para ascender en la jerarquía social, pero también a las emociones, los sentimientos que se generan con el triunfo en este ascenso o con el fracaso en este ascenso. Si un depredador no siente absolutamente como una cuestión personal el tener éxito o no en la caza, que por cierto tienen una tasa de éxito muy baja, desde lo que nosotros entendemos como ser un sujeto, un personaje exitoso en la vida, pues bien, en el mundo intraespecífico, desde el cerebro intraespecífico, que se contempla un mundo intraespecífico, allí el éxito y el fracaso se traducen directamente en autoestima, en vergüenza, en sensaciones de fracaso, realmente de fracaso social, en el odio personal, es decir, en cuestiones personales. Por tanto, el funcionamiento del circuito intraespecífico no atiende a cuestiones, por ejemplo, como la que se produce en la caza. ¿Por qué? Pues porque como lo que regula es las relaciones entre individuos de la propia especie, este circuito neurológico intenta, entre otras cosas, por ejemplo, que no haya muertes de nuestros congéneres innecesarias. Por tanto, regula una cosa muy importante, se llama la inhibición de la agresión. Un león, ante las señales de un ciervo de dolor, de gritos, de desesperación, se queda completamente frío. Es más, disfruta con esas señales porque son una señal inequívoca de éxito en la caza, porque está funcionando desde el interespecífico. Ahora bien, en el caso de que ese león ataque a una leona, quiera tener relaciones con una leona, no va a matarla en cuanto la leona, o normalmente no debe matarla, en cuanto la leona se rinda. O incluso entre los leones que son en ese sentido muy poco intraespecíficos, es decir, que sus mecanismos de inhibición de la agresión no son tan potentes como por ejemplo entre los lobos, cuando un adversario se rinde normalmente cejan la lucha y lo dejan que se vaya. No terminan con la vida de ese congénere, de ese competidor. En el caso del lobo es mucho más claro. Cuando un lobo se rinde, adquiere una posición, queda tumbado, mostrando el cuello al adversario, al que ha vencido, en esa lucha jerárquica, y automáticamente lo normal es que el vencedor inhiba su agresión, no termine matándolo al lobo. Entre los humanos sucede más o menos lo mismo. En el caso de que estemos en una situación intraespecífica, las agresiones contra un congénere normalmente no terminan en muerte, porque aparecen estos bloqueadores de la agresión. Tanto aparecen estos bloqueadores de la agresión en el vencedor, como en el vencido aparecen una serie de mecanismos que luego veremos que están relacionados con el síndrome de Estocolmo, con los sentimientos de inferioridad, con los complejos, etcétera, etcétera, también con la envidia y con el resentimiento. Pero todas estas emociones, todo este complejo aparato emocional que tiene luego una presencia muy importante en lo que son los asuntos, las aproximaciones psicológicas, la psicología, los complejos de superioridad, de inferioridad, etcétera, etcétera. Estos comportamientos de inhibición de la agresión y de aceptación de la victoria del que ha vencido, de su ascenso jerárquico, en los humanos funcionan normalmente mientras estamos en el intraespecífico. Así, las señales de alguien que se rinde, el llanto, la súplica, etc., todo esto funcionan como señales que consiguen que el vencedor o la otra persona, sea quien sea, se apiade. Incluso que se le ayude, que haya otros individuos que le ayuden. Esto forma parte de todo del intraespecífico, aunque como veremos después, está un poco mezclado con otro circuito que aparecerá inmediatamente después del circuito intraespecífico a lo largo de la evolución. Bien, podemos poner un ejemplo muy simple. ¿Qué sucede cuando a alguien,
a la hora de ir a la guerra, o mediante la propaganda, o mediante lo que le dicen sus vecinos, sus amigos, sus familiares. A alguien se le convence de que otra persona no es realmente una persona, sino que es una alimaña. ¿Qué sucede cuando a alguien se le despoja de su condición de humano? Pues que automáticamente se produce algo muy importante en esto que estamos llamando circuitos neurológicos, que es que se produce un cortocircuito. Y en una situación que debería estar regida, por ejemplo, por el intraespecífico, de repente se trasvasa el manejo de esa situación al interespecífico. Esa persona empieza a funcionar con su otro cerebro, el cerebro interespecífico. Y entonces, ¿qué hace? Que puede matar a ese que se ha convertido en Alemania, a ese que se le ha despojado de sus señales que muestran que es humano, lo puede matar como si fuera una Alemania. Y las señales de súplica, de dolor, de sufrimiento, etcétera, etcétera, esas señales, esos mecanismos de inhibición de la agresión para que no matemos innecesariamente a un congénere, no funcionan. ¿Pero por qué no funcionan? Porque no estamos en el cerebro intraespecífico. Estamos funcionando en el cerebro interespecífico. Porque lo que estamos es cazando o defendiéndonos de otros depredadores. En el mundo de los chimpancés, con los que compartimos un gran porcentaje de nuestra preprogramación genética con la que ya venimos al mundo y que no determina nuestro comportamiento, pero que sí facilita determinadas respuestas en determinadas situaciones, pues bien, en el mundo de los chimpancés, estos mecanismos intraespecíficos, en lo que es el contexto de la lucha dentro del grupo, funcionan perfectamente, funcionan muy bien. Y esos son animales muy agresivos, sobre todo los machos. Incluso con las hembras, en las que suelen ser agresivos a la hora sobre todo de que una hembra esté receptiva sexualmente, o una hembra que es receptiva y con la que mantiene relaciones, que la considera de alguna manera suya, un macho, pues esta hembra se vaya con otro, en fin. Y ahí se suelen producir agresiones. Pero en el contexto dentro del grupo de chimpancés, en el que todos se consideran congéneres, se consideran miembros de la misma especie, ahí se está funcionando con lo intraespecífico y las agresiones no suelen terminar con la muerte ni con graves mutilaciones. Es decir, los mecanismos tanto de inhibición de la agresión del vencedor como de aceptación de la derrota del perdedor funcionan perfectamente y estos momentos de violencia se reducen al mínimo imprescindible. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando aparece un grupo vecino e invade el territorio de este grupo chimpancé? Pues que a esos otros chimpancés, excepto en el caso de que sean hembras que vienen sin cría, que ahí suelen ser un poco más tolerantes, las suelen ver un poco más como desde el cerebro intraespecífico, y ahora veremos por qué, pues ahí lo que ven es que están invadiendo su territorio no unos congéneres, sino unos depredadores que compiten con ellos, unos enemigos. Del mismo modo que un león a una hiena la ataca, o las hienas a los leones exactamente igual, la ataca además con una hazaña terrible, porque son depredadores competidores. Esto sucede entre los chimpancés. Esto sucede entre los chimpancés y sucede entre los humanos. En cuanto alguien es el enemigo en una guerra, en un enfrentamiento de grupos, etcétera, etcétera, se desconecta ese circuito intraespecífico, hay un cortocircuito y entonces pasa la situación a estar gobernada por el interespecífico. Ahí no hay piedad. Ahí no funcionan todos esos mecanismos de control, de inhibición, de limitación de la agresividad, de la agresión, del daño a otros congéneres. No funcionan. Pero no funcionan porque no somos la misma persona, en el sentido de que estamos pensando y viendo el mundo desde otro cerebro. En una situación interespecífica, no vemos a la persona ahí enfrente. Y por lo tanto, se actúa de forma coherente conforme a lo que ese cerebro, ese circuito neurológico interespecífico determina. Esto sucede, por ejemplo, entre los psicópatas. Los psicópatas, lo que se llaman psicópatas, son personas que tienen una gran propensión a funcionar desde el interespecífico. Es decir, que tienen esa propensión a ver a los demás no como congéneres, sino como miembros de otra especie. Y por lo tanto en ellos no funcionan los mecanismos normales entre humanos, eso que llamamos los sentimientos de humanidad, etcétera, etcétera, no funcionan entre los
entre los psicópatas. ¿Por qué? De la manera que no funcionan. Un león, si un león te ataca, te come. El león no siente remordimiento, no siente empatía por ti, por mucho que grite y chille, no se va a compadecer. O un lobo, o nosotros mismos con otros humanos. O un chimpancé con otros chimpancés de otro grupo que han entrado en su territorio, o donde sea que se los encuentre. Dos circuitos neurológicos. El primero, el interespecífico, el que nos lleva a enfrentarnos con seres vivos de otra especie o con las cosas, con los fenómenos atmosféricos, climáticos, con cualquier cosa. Ahí nos enfrentamos como sin ningún sentimiento personal, sin ningún sentimiento social, sin hacer la cuestión una cuestión personal. Ese sería quizás uno de los puntos críticos, de las formas prácticas para definir qué es el interespecífico. ¿Dónde surge en primer momento el interespecífico? Porque al principio todos los animales, todos los seres vivos, lo que tenían era un cerebro interespecífico. Surge en el momento en que surge la reproducción sexual. En el momento de la reproducción sexual, tú te puedes reproducir con miembros solo de tu propia especie. Por lo tanto, esos organismos que hasta ese momento no veían ningún congénero, no tenían ningún mecanismo para inhibir la agresión o el escape o la huida, cuando surge la reproducción sexual, los comportamientos de reproducción sexual, al unísono empieza a desarrollarse este nuevo circuito neurológico, este nuevo cerebro en esos organismos que están en evolución. ¿Para qué? Pues para que precisamente permitan esas relaciones sexuales, que de otro modo sería imposible porque se matarían uno a otro o huirían el uno del otro. A partir de ese momento, de ese pequeño esbozo, de ese embrión de nuevo cerebro, de partición de nuestro ordenador biológico, que se denomina o que es el circuito intraespecífico, y que surge precisamente para regular las relaciones con la propia especie, para no matar a aquel con el que tienes que reproducirte, con lo cual la especie desaparecería o no podría prosperar. Pues en el momento que surge ese embrión, empieza a evolucionar y a desarrollarse. Y ese circuito intraespecífico, a través de cortocircuito, empieza a extenderse a otras áreas, a otras situaciones más complejas o diferentes, simplemente diferentes, al momento de la reproducción sexual, del acto reproductivo. Por eso, este cerebro toma el control de las relaciones de grupos sociales complejos, como son los grupos de depredadores, los que establecen grupos de depredadores sociales, como nosotros, los chimpancés, que también son depredadores, les encanta la carne. Si le das a elegir, siempre prefieren carne, y les encanta cazar, y cazan de maravilla además. Tanto que están acabando con las poblaciones de monos colobos allí en sus territorios donde están estos chimpancés. Bien, o los lobos. Esto hace que la sociedad, por ejemplo, estos depredadores de grupo, como entre los lobos, si las cosas funcionan como tienen que funcionar, si no hay cortocircuitos extraños en un grupo de lobos entre sí, la violencia es mínima. Tenemos la idea de que los lobos son animales muy violentos, que están siempre enfrentándose, gruñéndose, amenazándose. Esto no es así. Una vez que se establece la jerarquía de grupo, los únicos pocos momentos en los que puede existir tensiones, y son tensiones que no acaban, como digo, normalmente nunca, no ya en la muerte de uno de los miembros del grupo, sino ni siquiera provocando daños graves físicos, son aquellos momentos en los que se compite por la jerarquía del grupo, en el que un lobo o una loba o una hembra empieza a ascender en la jerarquía del grupo, se siente más fuerte, intenta escalar puestos en esa jerarquía, o en momentos concretos, como por ejemplo que el momento de comer. Pero es que el momento de comer, fijaros bien, que ahí no estás relacionándote con individuos de tu propia especie, te estás relacionando con algo que no es de tu especie, la carne. No es ni siquiera ya un ser vivo. Es una cosa. En el momento de la caza, los lobos se comportan, y nosotros, y los chimpancés, todos los depredadores del grupo, se comportan en un hibridaje entre el interespecífico y el intraespecífico magnífico. Funcionan al unísono, perfectamente coordinados,
sin necesidad de comunicarse entre ellos, porque no hay tiempo en ese momento. Es una especie de integración o armonía muy espontánea, muy viva, y porque están controladas por una especie de cortocircuito entre los dos, interespecífico e intraespecífico. Y esto va a ser muy importante después. Esto es muy importante porque aquí vamos a ver sentar las bases de lo que es el eje fundamental de los grupos liberacistas, que es ese binomio mágico entre disidencia, el permitir la disidencia, el fomentar la disidencia, es decir, la libertad individual, y al mismo tiempo mantener una alta cohesión del grupo sustentada en la lealtad entre individuos. Esto sucede ya, y ahí tenemos el antecedente. Ahí tenemos el antecedente en esta situación de caza en grupos de depredadores. Bien, los lobos, los leones, normalmente se encuentran en una situación intraespecífica. Cuando cazan también. Es un híbrido entre intraespecífica e interespecífica. Pero cuando comen no. Están tratando con carne. Y entonces todo lo que hay a su alrededor, como están funcionando con el cerebro interespecífico, son ellos y una cosa que es la carne. Ahí cualquier intromisión de otros que quieran quitarle la carne, falla el sistema interespecífico. ¿Por qué? Porque están funcionando con el interespecífico. Y ahí automáticamente lo que hacen es atacar. Atacar, o los que son atacados y son inferiores, retirarse de la comida. Y entonces sí se establece posteriormente por ese ataque una jerarquía. ¿Por qué? Se establece una jerarquía porque o se sigue la jerarquía a pasar a estar en el interespecífico porque se fluctúa entre uno y otro. ¿En qué sentido se fluctúa entre uno y otro? Pues en el momento en que uno que está en la jerarquía por encima de ti te ataca para que no comas, porque él tiene que comer primero, eso es equivalente en el interespecífico a que estuvieras tratando ¿con quién? Con un animal superior, más fuerte que tú. Y por tanto en el interespecífico ahí no hay sentido de orgullo, ni de la vergüenza, ni de la cobardía, ni nada de eso. No. Si un león macho, un enorme león macho, ve que hay un búfalo macho enorme, y que conlleva un riesgo de que le dé una patada y le rompa la quijada y el león muere. Ese león calcula perfectamente la relación riesgo-oportunidad, riesgo-beneficio. Y por tanto, si el riesgo supera un poquillo al beneficio, no ataca a ese búfalo, se va a atacar a otro. Lo persigue como demasiado grande, demasiado poderoso. De la misma manera que cualquier animal, sea atacado por un depredador mayor que él, huye, le escapa. Bueno, pues esto es muy importante. Porque ¿qué sucede en el caso en el que en una sociedad de depredadores de grupo, los lobos están en la comida y el que es inferior intenta comer, pero el que es superior se vuelve a hacer la amenaza, lanza una amenaza con dientes, con gruñidos, etcétera, y este que se siente inferior se retira. Pues que está funcionando en el interespecífico. Es importante. Esa situación de mezcla de inter e intraespecífico a la hora de comer es solamente una apariencia. Se fluctúa en los sentimientos desde el interespecífico al intraespecífico. Una vez que se retira de la comida, el individuo inferior va acumulando odio y resentimiento contra el superior, pero al mismo tiempo va acumulando lo que entre nosotros luego aparecerá que es muy importante, síndrome de Estocolmo. Es decir, son sentimientos encontrados en los que por una parte acumula rendimiento, pero acumula también miedo. Y además se siente protegido en la medida que el superior es muy fuerte, muy violento, aunque sea violento con él, porque eso le manda señales de que está protegido. Y está siendo atacado por el superior, pero también protegido. ¿Qué sucede en este caso? Pues que como está en el interespecífico, él percibe a ese lobo jerárquicamente superior a él como más fuerte, más poderoso. Aunque realmente ya no lo sea. Imaginemos que es un lobo joven que ya es más fuerte que este, pero lo sigue percibiendo como superior jerárquicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Desde el interespecífico huye porque lo percibe desde el interespecífico como un animal, un bicho o una cosa más poderosa que él. Y por lo tanto es mejor retirarse.
Bien, esto va a ser muy importante a la hora, por ejemplo, de percibir a los individuos jerárquicamente superiores, a esos grandes líderes, incluso a las personas que son muy ricas, a los que son poderosos de nuestra sociedad. Funcionamos también como con esto de la comida. No nos atrevemos a atacarlos muchas veces. ¿Por qué? Pues porque los estamos percibiendo como si realmente fueran más poderosos que nosotros. Aunque sea un enclenque. Pensar en Soros, Bill Gates. Bueno, la inmensa mayoría de los humanos podrían acabar con él físicamente. Es decir, no es más poderoso que nadie. Pero los percibimos como más grandes, más poderosos. Cuando estamos en el interespecífico. Asustados a la hora de ¿qué? De quitarle sus cosas. De quitarle su poder. Esto sucede también en el intraespecífico. Hay una especie de muralla en el que los individuos inferiores, los jóvenes que van haciendo más fuertes, tardan mucho tiempo en retar a los mayores, a los superiores, a los que están arriba en la jerarquía del grupo, tardan mucho más tiempo de lo que tendrían que tardar, teniendo en cuenta que ya son más fuertes que ellos. ¿Por qué? Porque existe todavía este mecanismo que los hace pasar a funcionar desde el cerebro interespecífico y percibir a esos superiores como más fuertes de lo que realmente son. Por tanto, se tarda mucho en que un inferior rete o desobedezca a un superior. Y esto forma parte también de ¿qué? De un mecanismo para aumentar la estabilidad dentro de las sociedades jerárquicas de depredadores. Sociedades que están fundamentadas en la jerarquía del grupo, en un poder piramidal. Es importante porque estas sociedades se mantienen jerárquicamente más estables. No hay tanta lucha entre ellos. Se impide el que estén constantemente retándose unos a otros, intentando subir y bajar, etcétera, etcétera. Pero claro, le resta que a esa sociedad en conjunto, a ese grupo, le resta poder. Poder exterior contra otro grupo, contra el mundo. ¿Y por qué le resta? Porque todos esos cerebros, todos esos animales o personas muy fuertes, jóvenes, inexperiencia, o sencillamente no tan jóvenes, pero que están abajo en la jerarquía del grupo, no desarrollan todo su potencial al servicio del grupo, porque tienen que estar calladitos y quietos, para no enviar señales a los de arriba de amenaza, de que están amenazando su jerarquía, su posición jerárquica. Le resta a la sociedad en su conjunto una sociedad muy rígida, jerárquicamente hablando, muy estructurada, muy dominante, muy totalitaria, muy dictatorial. Esa sociedad, a igualdad de condiciones, es decir, con el mismo número de miembros, etcétera, etcétera, es mucho más débil que una sociedad en la que no se produzca esa rigidez jerárquica. Esto sucede o debe suceder en los grupos liberacistas. Y esto sucedía, por ejemplo, en los grupos paleolíticos, especialmente en el mundo europeo, en el mundo de lo que llamamos cromañones. La disidencia y la lealtad. Los grupos que consiguen eso, que consiguen que los de abajo no estén muy abajo y los de arriba no muy arriba, sino que la jerarquía no sea una jerarquía rígida, sino una jerarquía funcional en la que todos más o menos tienen que estar de acuerdo en algo, en seguir un plan y en que ese plan lo desarrolle y lo dirija a aquellos que tengan más experiencia en ese ámbito concreto. Así es como funcionan más o menos los grupos liberacistas, deben de funcionar, y cómo funcionaban los grupos paleolíticos, especialmente en los cromañones. Pues ese grupo, esa sociedad, pues, es mucho más poderosa que otra jerárquicamente más rígida. ¿Por qué? Porque más ven y más piensan y mejor piensan 10 personas con libertad para pensar, ver, tener la perspectiva del mundo propia, diferente, que 10 personas que todos ven lo mismo, lo que el líder ha dicho o lo que la norma del grupo ha dicho. El cerebro interespecífico y el cerebro intraespecífico. Se van a producir muchos problemas en muchas personas que desde la educación, desde los avatares de su biografía, pero especialmente desde su vivencia dentro del primer grupo en el que nos criamos, que es la familia, lo que le suceda ahí, lo que le hagan ahí, y lo veremos en el siguiente capítulo, cómo ahí no todos son de los nuestros, en nuestra familia,
algo sorprendente, pero importantísimo. Importantísimo para explicar con mucha sencillez muchas de las cosas que suceden y que se atribuyen a tremendos y complicadísimas teorías de complejos, fin de relaciones familiares, etc. Lo que sucede en ese grupo familiar va a determinar el que establezcamos cortocircuitos, de manera que en una situación que es puramente interespecífica, estamos funcionando desde el intraespecífico. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, pues sucede, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Las primeras pruebas de inteligencia, que se hicieron pruebas para comparar la inteligencia entre hombres, mujeres, negros, blancos, etcétera, etcétera. Bueno, se vio que diferencias culturales, por ejemplo, entre las poblaciones negras menos cultas, menos blancas, determinaban que los test de inteligencia muy saturados de cuestiones culturales, de saber leer bien, de entender esto, de manejar una serie de conceptos que son puramente artificiales y culturales, pues ahí, claro, las personas con menos formación, obviamente, rendían menos en el test de inteligencia, puntuaban menos y, por tanto, tenían una puntuación en inteligencia general menor. Se decía que eran menos inteligentes. No era así. Realmente no era así. Si lo que queremos medir es la inteligencia como ese potencial de capacidad de procesamiento de datos, que es como se mide un ordenador. Y nuestro ordenador cuántico, el cerebro, debería medirse también así. Pero, ¿qué sucedía en el caso de las mujeres y los hombres? Bueno, pues las primeras pruebas daban como resultado, las primeras comparaciones, que las mujeres puntúan, la media de la puntuación en los test de inteligencia de las mujeres era inferior a la de los hombres. Es decir, las mujeres son menos inteligentes. Bueno, Mahoma tan contento, todos los musulmanes tan contentos y muchos más. Los cristianos, los judeocristianos están contentos, pero bueno, las mujeres se confirma que son seres menos inteligentes, es lo que pensaba Mahoma, es lo que piensa en el Islam, aparte que son moralmente peores que los hombres, también lo pensaba así, pero en fin. Y esto pues se aceptó más o menos como algo real. Pero, ¿qué ocurrió? Que de repente a alguien se le ocurrió decir, bueno, están haciendo test de inteligencia cuando lo hacen, y nosotros lo medimos, le damos un tiempo en hacerlo, hombres y mujeres juntos. Vamos a hacer que las mujeres hagan el test de inteligencia ellas solas separadas y los hombres ellos solos separados. Mujeres con más o menos la misma nivel cultural, etcétera, etcétera. Un diseño experimental muy razonablemente bien montado para que eliminar variables extrañas que solamente quedan ahí la variable determinante de realmente las mujeres son más torpes que el hombre o no. Bueno, pues cuando los pusieron a hacer las mujeres los test de inteligencia sin la presencia de hombres, la media de los cocientes intelectuales se igualaron. ¿Qué sucede ahí? Bueno, sucede ahí que hay una presión social, muy fuerte en contra de la mujer. Y entonces, por traducirlo a términos que estamos acostumbrados a manejar, las mujeres, ¿qué hacían? Pues para mantener esa jerarquía del grupo que hemos dicho, el perdedor tiene una serie de sentimientos de inferioridad, etcétera, para que no estén todo el tiempo luchando entre sí y mantener más o menos una tranquilidad en una sociedad jerárquicamente muy rígida, muy férrea. Hay que hacer eso. En una sociedad que no es así, rígidamente férrea, no hay que hacer esto. O no es tan importante, o no son tan importantes estos mecanismos de resignación, de inferioridad, de síndrome de Estocolmo, de masoquismo incluso, no son tan importantes para mantener la estabilidad de la sociedad, porque la estabilidad de la sociedad se establece en eso otro que hemos dicho, del binomio de disidencia y lealtad. ¿Qué sucede? Porque las mujeres están funcionando en el intraespecífico. ¿Y por qué? Porque ven a los hombres como veían los lobos a los superiores a la hora de comer la comida. Pues lo verían, aunque fueran igual que ellos de fuertes, o incluso menos fuertes ya porque ese lobo joven había crecido mucho y era más fuerte que el otro, lo seguían viendo como animales mucho más grandes que ellos, por lo tanto, peligrosos. Y entonces, ¿qué hacían? Huían. Pero en el caso de las mujeres, ¿qué sucede? Pues que ven a los hombres con una posición jerárquica superior y ella inferior. Y entonces automáticamente, ¿qué hacen? Aparecen todos los mecanismos asociados con la inferioridad, con la pérdida, en el estatus, en la lucha por el estatus. ¿Y cuáles son esos mecanismos que hacen que los inferiores se resignen y que para que no se esté todo el santo día peleándose unos con otros? A ver, yo sí te quito el puesto a ti, soy más alto, bajo, subo.
Pues los mecanismos de inferioridad, lo que se llaman los complejos de inferioridad. ¿Y qué hacen esos complejos de inferioridad? Automáticamente bloquear intelectualmente y físicamente. Las mujeres que no se pelean ahora ya no en todos los contactos, pero en fin, normalmente los inferiores se pelean ejerciendo o inhibiendo su fuerza, no desarrollan toda su fuerza, no pegan el puñetazo tan fuerte como podrían pegarlo. Hay una inhibición, se sujetan, pero no solamente en el combate físico, en el comportamiento de combate, sino también en el intelectual y en el emocional. ¿Por qué? Pues porque se sienten inferiores. Entonces, ¿qué ocurre? Se bloquean. Se bloquean mentalmente, pierden el tiempo, se quedan atontados. No solo las mujeres. Todos los que están en una posición de inferioridad, todos a los que los han acomplejado en su grupo familiar, por ejemplo, y le han enseñado a tener estos mecanismos ¿de qué? De inhibición, de sabotearse a sí mismo, de frenarse para no ser un constante incordio en las relaciones sociales, una mosca cojonera que está intentando constantemente subir de puestos sociales. Entonces, para mantener la conflictividad dentro del grupo en unos límites razonables, pues lo que se hace es a los que vencen se les premia y a los que pierden se les castiga. Y se les castiga también haciendo que su rendimiento intelectual y físico, en todos los sentidos, también su rendimiento a la hora de conseguir pareja, etcétera, etcétera. Nos suena todo esto, ¿verdad? Así que, y se puede explicar de forma muy sencilla así. Este comportamiento lo aprenden fundamentalmente ¿de dónde? De la infancia, pero no por nada. No porque el padre, la madre, las cuestiones del psicoanálisis, no, sino simplemente porque es el primer grupo de referencia de todos los humanos. O sea, el primer grupo en el que nos encontramos, normalmente excepto los huérfanos, y aún así ese es su grupo de referencia, sería el orfanato, sería la casa acogida, lo que sea, es la familia. Y la familia, vuelvo a repetir que lo veremos en el siguiente capítulo, la familia no es, todos los miembros de la familia no son familia de todos. Hay algunos que se les considera competidores, lo veremos, y esto es muy importante. Pues bien, cuando alguien aprenda a funcionar desde el intraespecífico en situaciones que tienen que ser interespecíficos, por ejemplo, un test de inteligencia. Un test de inteligencia tiene que ser equivalente a una cacería, en el que tú vas a cazar una presa, que es cazar ideas. Todo eso forma parte del comportamiento o del funcionamiento dentro del circuito interespecífico. Porque estamos tratando con cosas, con algo que no es un congénere. Entonces, cuando intentamos de cazar una idea, intentamos incluso aprender a montar en bicicleta, todo eso, cuando intentamos cazar algo, cosa o animal, da igual. Estamos en el interespecífico. Ahí no debería haber ninguna inhibición porque estar acomplejado, porque hay que proteger la estabilidad del grupo social, porque lo traducimos todo en términos personales, y entonces si otro que está cazando a tu lado consigue cazar, te lo tomas como una cosa personal y de envidia. No. Eso no sucede entre ningún animal, prácticamente entre ningún animal. Lo que son depredadores, al menos de grupo, depredadores sociales, que son con los que debemos de compararnos. Sucede entre los humanos. ¿Y qué ocurre entonces entre los humanos cuando alguien hace un cortocircuito desde el interespecífico al intraespecífico? Porque en una situación que es de interespecífico, que es de rendimiento intelectual, de rendimiento físico, de cazar lo que sea, o de huir de lo que sea, que no es un congénere tuyo, ahí aparecen ¿el qué? Que la situación se ve y se reacciona y se piensa y se maneja desde el intraespecífico. Por lo tanto, aparecen las cuestiones personales, en el ataque aparece la inhibición de los que no tienen una posición jerárquica muy alta, o de los que intuyen que están con gente que tiene una posición superior a él y los ven más grandes. Pero también ocurre una cosa, la gente se vuelve incapaz de huir, de reaccionar, de defenderse. ¿Por qué? Porque reacciona como reaccionaría dentro del intraespecífico.
¿Cómo se relaciona del intraespecífico? Bien, hemos dicho antes una cosa importante. Los que son superiores jerárquicamente se les percibe como más fuertes. Cuanto más fuertes se les vea, más seguros nos sentimos, porque es un grupo que está protegido por gente fuerte, un grupo poderoso, con individuos fuertes, con grandes líderes poderosos. Si ese individuo, ese poderoso, nos agrede, en la medida en que estamos lejos de su posición social, es decir, que no seamos su ayudante, porque en toda la cosa cambia, porque en las cercanías de posiciones jerárquicas hay mayor tendencia a reaccionar violentamente en contra de una agresión de uno o de otro. Se es más susceptible de que el de abajo, inmediatamente debajo de ti, haga algo bien porque te puede quitar tu puesto, y viceversa. La agresión de uno superior o la putada de uno superior a uno inmediatamente inferior, el de inferior se lo toma, bueno, pues como es una agresión, y ahí es más fácil que surja el conflicto. De hecho, los conflictos surgen siempre. Pero ¿qué ocurre cuando alguien muy superior, o que te ha convencido que es muy superior, o que tú lo percibes como muy superior, te agrede? En la medida en que haya mucha diferencia, que seas muy pobre, muy débil, muy abajo en la jerarquía del grupo, la agresión del superior va a provocar dos señales. Una señal, lógicamente, de miedo, de sufrimiento, de querer escapar, pero por otra parte aparece el qué, la reacción típica del masoquismo, lo que se llama el masoquismo. O la reacción típica del síndrome de Estocolmo, que es ya una elaboración un poco superior, en la que justificamos que ese nos ataque. ¿Por qué? Porque interesa que se esté de líder. ¿Y por qué? Porque cuando alguien muy poderoso te ataca, cuanto más fuerte te da el puñetazo, al mismo tiempo que es una señal de dolor y que intenta escapar, es una señal de qué fuerte es mi marido, qué fuerte es el policía, qué fuerte es este poderoso ricachón o el político que me ha hundido la vida o que me está machacando a quitar trabajo. Qué fuerte y qué poderoso es, y por tanto qué seguro estoy yo a su lado, bajo su sombra. Muchos sentimientos, muchos procesos sociales muy elaborados tienen su simple explicación en esto. ¿Qué sucede en el intraespecífico? El intraespecífico, en una sección que tiene que ser interespecífica, sucede que limitamos nuestras capacidades. Es decir, que no ejercemos todo nuestro potencial. ¿Y entonces qué es lo que hacemos? Pues cuando, en general, nos han enseñado de pequeñito a que nosotros estamos muy abajo en la jerarquía del grupo, nos han enseñado a emitir solamente señales de dar pena, de debilidad, de minusvalía, para que el de arriba nos ayude, aunque nos pegue, aunque nos insulte, da igual. A recordar que son señales de poder. Pues entonces, en esa situación, cuando uno aprende eso, desde pequeñito, en el primer grupo de referencia, que es la familia, y posteriormente se va confirmando, pues entonces que uno nunca desarrolla su potencial a la hora de cazar. ¿Qué es cazar? Conseguir un trabajo, por ejemplo. Aprobar una asignatura. Crear tu propio trabajo. Conseguir clientes. Esto todo tenía que estar en el interespecífico. Porque no estamos compitiendo ahí con uno igual para ver quién es más listo, más torpe, quién está más arriba o más abajo en la jerarquía del grupo. Ni tampoco estamos relacionándonos con alguien para ver si lo seducimos sexualmente, etc. No estamos en una situación intraespecífica. Pero ¿qué ocurre con estas personas? Estas personas lo que hacen es que se anclan en el no sé, no puedo. Es decir, se anclan ¿en qué? Sea cual sea la situación, aunque sea una situación de caza, en una situación de minusvalía. ¿Por qué? Porque están en el intraespecífico. Ahí es muy difícil sacarlo. Muy difícil sacarlo porque por mucho que le digas, oye, pero si tú eres capaz de cazar, joder, si tú eres inteligente, ¿por qué no sales? No sé, no, es que no puedo, es que... Y entonces luego se viene de maravilla todo el recurso al narcisismo morboso, a la enfermedad. Todo se ha convertido en enfermedad, todo se ha convertido en una tara que explica que tú no puedas ni siquiera intentar cazar siendo un gran cazador. ¿Sí? De que una mujer, siendo una mujer guapa, etcétera, no sea capaz de seducir. De que una mujer, siendo inteligente y trabajadora, no sea capaz de conceder un gran puesto de trabajo, de cazarlo. Y luego dentro de ese puesto de trabajo, ahí sí, aplicar el intraespecífico, competir con los otros para ascender o descender. Saber quién es superior, con quién te tienes que llevar bien, no enfrentar con eso, y saber cómo ir ascendiendo puestos. Creando alianzas, todo eso es del intraespecífico. Esto sucede entre los chimpancés. No, en todos los grupos de chimpancés no hay uno fuerte ahí que es el matón que manda. No. Hay una serie de relaciones
un libro magnífico que se llama La política de los chimpancés, en el que se explican todas esas relaciones que son parecidísimas a las que tenemos nosotros dentro de un grupo social, de nuestro grupo social, de nuestra sociedad, en el que estamos funcionando en el intraespecífico, en el que uno busca alianzas, uno intenta engañar al otro, simular que bueno, que está con él, que la vive, luego lo traiciona. Todo esto forma parte del intraespecífico. Esto sí, las cosas se toman muy en lo personal, se generan emociones muy fuertes de odio, de envidia, de desvalimiento y de superioridad también. Todo esto que no ocurre en el intraespecífico. En el intraespecífico uno se mantiene frío y lo único que te pone caliente y cachondo es el ver que estás cazando, que estás atrapando a la presa. Sea la presa un animal, o sea la presa una idea, o sea la presa lo que sea. ¿Qué sucede en el intraespecífico? Pues en el intraespecífico sucede que se aprende desde pequeñito a vivir en el intraespecífico. Uno, mientras que otros no lo hacen así. ¿Y qué sucede en el intraespecífico con los sujetos que han aprendido a ser inferiores o que son inferiores y que tienen una larga trayectoria, una biografía repleta de fracasos sociales, no fracasos en el interespecífico, porque nunca han intentado cazar de verdad, nunca han desarrollado todo su potencial, toda su fuerza, nunca han corrido lo más rápido que pueden correr, porque inhiben su carrera para no ganarle al otro, y porque están acomplejados. Recordar los test de inteligencia entre mujer y hombre en cuanto los separaron, ¿qué ocurrió? Ahora no sucede esto porque no hay esa diferencia social en asuntos digamos, culturales de inteligencia, esa percepción de inferioridad innata entre las mujeres y los hombres. Pues, ¿qué sucede en el intraespecífico? Esto, que los que están ahí abajo se mantienen en el intraespecífico en situaciones en las que no deberían estar en el intraespecífico. ¿Y qué les ayuda a esto, a mantenerse ahí? Algo importantísimo. El siguiente circuito neurológico. El siguiente cerebro. El siguiente cerebro que aparece es el circuito neurológico materno-filial. El interespecífico, los reptiles, todos los organismos luchando unos con otros, ahí no saben quién es quién, sino que o es más grande que yo, más fuerte que yo, me come, yo me lo como, me expulsa de mi territorio o yo lo expulso a él. De repente aparecen las relaciones sexuales y las relaciones sexuales empiezan a cimentarse, empieza a crecer, empieza a elaborarse cada vez más elaborado, un cerebro cada vez más elaborado de relación entre la misma especie. Ya no es lo mismo. En el interespecífico tú se acerca un bicho aquí y si puedes lo mata, que no. Oye, pero si el bicho es un congénero tuyo, ya no es así eso de lo mato o escapo. No. Ahí ya intento no matarle. Ahí ya aparece otra forma, otro circuito, otro cerebro, otra partición de nuestro ordenador, que tiene un programa diferente. Y después, ¿qué sucede? Pues que en las relaciones sexuales puede ocurrir, bueno, pues por ejemplo como en los cocodrilos o las tortugas, tienen una gran cantidad de hijos, pero no se ocupan de los hijos, si tienen, funciona la cantidad. Pero ¿qué ocurre cuando empieza a funcionar la cualidad? Cuando hay animales que tienen muy pocos individuos, los mamíferos, pero también las aves, que tienen una o dos crías. Porque, ¿qué empieza a funcionar ahí? Otro circuito neurológico. Un circuito neurológico que está fundamentado seguramente que surgió como cortocircuito de cosas que sucedían y que se vivían así dentro del intraespecífico. Va evolucionando uno, se superpone al otro, interespecífico, el intraespecífico se superpone al de abajo, el que empezó primero, y ahora hay otro que se superpone ahí, que viene después, que es el materno-filial. El cuidado. Este cuidado ya ocurre en el intraespecífico. Es decir, si un congénere que no conocemos nada, pero que lo reconocemos como congénere, está en peligro, pide ayuda, esas señales de desvalimiento, que es como la de los niños, como la de los críos, nos hace que vayamos a ayudarle. La ayuda al congénere. Ahí empieza a surgir el circuito materno-filial, al congénere hijo. Y al mismo tiempo hay una relación entre el hijo y la madre. Llegado luego el caso de los humanos, en ciertas especies del padre también, pero en principio las crías y la madre. Y establece una relación especial. Las crías no temen a la madre dentro del mismo grupo social. Una cría chimpancé no teme a su madre lo mismo que a un macho. Pues ahí no hay padres.
Son padres o no son padres. Esto es algo que pervive hasta nuestros días, entonces por eso explica que la relación entre los humanos, entre los hijos o hijas y la madre, sea una relación muy superior a la que hay con los padres. Por bueno que sea el padre, porque en el fondo el padre siempre se ve, no se ve con esa intensidad de relación materno-filial que se ve a la madre. La relación, el circuito materno-filial ya tiene otras reglas completamente diferentes, en las cuales, por ejemplo, si te encuentras con alguien que es tu hijo, o que tú lo vives como tu hijo, o que lo adoptas como un hijo, o que da señales de desvalimiento como un niño pequeñito, entonces tú le ayudas aunque no lo conozcas de nada. Aparece el altruismo. Ese altruismo que ya aparecía en forma primitiva dentro del circuito intraespecífico se desarrolla, se hiperdesarrolla, se hipertrofia en el circuito materno-filial. Y entonces tú por tu hijo lo das todo. Y un hijo con su madre o con una relación de materno-filial con otra persona no se siente atacado socialmente en la jerarquía del grupo. Ahí no hay lucha jerárquica. ¿Estamos? Materno-filial es el que hace que la gente venga, te ayude y que tú, alguien, piense que la gente te tiene que ver o te va a ayudar en cuanto te vean malito, enfermito, en cuanto te digan no sé, no puedo, yo que soy un pobre enfermo psicológico, yo que soy muy débil, yo que soy muy sensible, yo que tengo este problema, mire doctor. Y ahí funciona el materno-filial. Hay gente que se abona al materno-filial y entonces se convierte en minusválido. Desde el materno-filial espera que se lo den todo, gratis. Eso solo ocurre en el materno-filial. Porque en el intraespecífico tú le puedes dar a otro, pero no es gratis. Y además debe ser recíproco, eso es lo importante. En una alianza, las alianzas que se establecen en grupos depredadores normalmente, hay alianzas con se pasean entre nosotros, relaciones de amistad, relaciones de ayuda, de cooperación. Y esas alianzas, pero esas alianzas no son indiscriminadas, se establecen con reciprocidad. Y solo con las personas que tú has establecido esa alianza, con otros no. Y tú no ayudas así porque si alguien dice, venga, voy a hacer ayudar a este para que gane mucho dinero. Pero ¿y eso cuánto que viene? Esto es como se piensa en el intraespecífico. En la materno-filial no es así. En la materno-filial de repente aparece la madre de Calcuta. Y aparecen muchas de esas personas que ayudan siempre a todos los demás, que van adoptando personas por ahí, animales, todo lo que encuentran, porque están funcionando en el materno-filial. Generalmente luego la mayoría de esas personas me diciendo que hay que ver, yo no sé lo que me pasa, yo ayudo a todo el mundo y la gente luego a mí no me ayuda y mira, son desagradecidos. Que nadie está funcionando en el materno-filial como tú, que ellos están en el intraespecífico o en el interespecífico, pero no en el materno-filial con todo bicho viviendo que se encuentran por ahí. Si se produce un cortocircuito en el intraespecífico o el interespecífico, peor todavía, y el materno-filial, bueno, pues ocurre eso, que las personas están en otro mundo, en el que las cosas, las mismas cosas de la misma persona, no tienen la misma significación. En el interespecífico, una persona puede tener una significación, es decir, ser un enemigo, ser de otra especie, entonces lo mata, reacciona y como el significado de eso es completamente diferente, las reacciones son completamente diferentes. El interespecífico, sin embargo, ya tiene otra significación, esa persona ya es de tu propia especie, tiene otras relaciones, otra significación, un significado diferente todo. En el materno-filial ocurre también esto, el significado es completamente diferente, o muy diferente, mejor dicho, al intraespecífico. Y entonces se producen todas esas relaciones ¿de qué? De dependencia emocional, que se mezclan con actitudes que se han aprendido a lo largo de la biografía y que tienen relación fundamentalmente con el intraespecífico. Especialmente además con ese grupo, ese primer grupo en el que todo el mundo debutamos en la vida, que es la familia, o el equivalente de la familia, da igual. Ahí aprendemos a tener unas tendencias, una propensión a reaccionar de determinada manera. Si te han tratado como un inútil, etcétera, etcétera, como lo inferior,
esos competidores dentro de la familia, lo veremos en el siguiente capítulo, que va a ser muy interesante a este respecto, pues dentro de la familia alguien puede estar dedicándose a sabotearte, a hacer que siempre piensas que eres un inútil, con lenguaje no verbal, chasqueando los dientes cuando fallan algo, dicen, si es que el torpeste o la torpesta. Ahí vamos aprendiendo a tener esas tendencias, esa propensión a responder de determinada manera en cuanto vemos que alguien hace el mínimo gesto o símbolo de superioridad. Entonces, alguien llega pavoneándose, simplemente nos dice, no, ese es muy importante, uy, ese es muy listo, uy, ese no sé qué. Y empezamos a percibir a la mayoría de la gente como superior a nosotros. Y por tanto, como son superiores jerárquicamente, los percibimos como que, como realmente más fuertes o más inteligentes, cuando no lo son. ¿Vale? Esto se superpone en el materno-filial y entonces aparecen las minusvalías permanentes, las enfermedades crónicas. ¿Por qué se mantienen enfermedades crónicas? Pues obviamente porque hay gente que está en el materno-filial y otros están en el materno-filial. Entonces hay gente que se dedica a ser un inútil, él no sabe, no puede ser nada, pero sin embargo, oye, la vida sigue comiendo, le va bien, sigue teniendo una coche, porque se lo dan los demás. Otro, alguien a quien parasitan, porque ese otro alguien también está en el materno-filial con él, incluso aunque no sea su hijo. O la propia sociedad adquiere parte de su diseño materno-filial, la sociedad del bienestar, del buenismo, etcétera, etcétera. De la solidaridad indiscriminada. Aquí le ayudamos a todo el que venga. Eso es materno-filial. Eso es puro materno-filial. Haz el bien y no mires a quién. Todos sois hermanos. Es que en el materno-filial no se ve a nadie como enemigo tuyo ni como malo. Tu hijo y tu madre y tus hijos son buenos siempre, hagan lo que hagan, aunque son unos asesinos. Lo siguen viendo como bueno. Hay una alianza permanente, indisoluble, incondicional. La alianza con tu amigo Torse, hemos dicho antes que en el intrapacífico, esa alianza que se establece con amigos, con socios, con compañeros, se establecen en base a la reciprocidad. Si no, no existe eso. Yo te ayudo para que tú me ayudes. Y tú me ayudas para que yo te ayude. Y entre los dos somos más fuertes que otros que vengan hasta acá. Pero claro, si tú te conviertes en algo dañino para mí, ya se acabó la alianza. Si tú eres siempre el que hay que ayudarte, eso ya no es una alianza. Y si tú eres siempre el que hay que ayudarte porque tú no quieres ayudar. Pues si no puedes ser te has quedado desvalido, bueno, vale, hay que seguir ayudando. Ahí aparece la lealtad. Pero ahí la lealtad se transforma en una especie de cortocircuito con el materno-filial. Tiene su sentido evolutivo, su sentido, incluso su sentido vital en relación a la vida de las personas. Pero en el materno-filial lo que ocurre es esto. Y el materno-filial convierte en crónico las minusvalías propias del intraespecífico, del que ha aprendido a que él es inferior. Entonces se hace el desvalido, se hace el niño pequeño, satura de señales de desvalimiento, es decir, infantiles de bebé, a los demás, y entonces va pescando a los que están ahí funcionando en el materno-filial por la razón que sea. Por la razón que sea, porque han aprendido a hacerlo desde su grupo de referencia en la infancia. Y entonces eso lo adoptan. Puede ser su madre, puede ser alguien de fuera, puede ser un novio, una novia, puede ser un amigo, puede ser lo que sea. Y funcionan desde materno-filial. ¿Y qué es lo que sucede? Que se sincronizan las cosas. Porque si nadie ayudara a ese que no hace nada por sí, y ese como no hace nada por sí porque no quiere, tampoco tiene aliados, ¿se morirá de hambre? Claro, pero así de sencillo. Y aquí no se mueren de hambre ni siquiera los sin techo. Porque aparece el materno-filial. Porque esa tendencia a ayudar en una situación de peligro a tu congénere cortocircuita con el materno-filial y entonces ya no solo se le ayuda en una situación de peligro momentáneo, concreto, sino permanentemente. Y ves a alguien que está ahí sentado porque no quiere o no puede, aparentemente no puede ganarse la vida y le das dinero. No hay ningún león que lo está amenazando. No se va a ahogar en ningún río. Pero hemos cortocircuitado esa situación de altruismo, de ayuda al congénere, para que haya muchos en la especie y la especie prospere. Esa situación
que solo se produce en situaciones, o debería producirse, si es que estamos en el intraespecífico, en una situación de qué, de peligro concreto, inminente para esa persona, en la cual esa persona no puede defenderse, se convierte en algo genérico a siempre. Entonces, por eso acogemos a todos los que llegan aquí en patera, etc. Consideramos que eso es inhumano, rechazarlo, incluso impedir por la fuerza, con la violencia, que entren aquí, que a tu territorio, les damos ayuda, les damos... ¿Por qué? No están en situación de peligro, es mentira que vengan huyendo de una guerra. Si han estado jugando los salves de la patera. Ya veremos a ver lo que hacemos. Si alguien está en una guerra allí, intenta asustarlo, si llega a ayudarle, si llega aquí, pero luego ya veremos a ver lo que hacemos. Luego o se convierte en un aliado de esa sociedad o si no, humo. Eso es el intraespecífico. Pero ¿qué ocurre? Que hay un cortocircuito con el interespecífico. Toda la sociedad del bienestar, la sociedad del buenismo, lo que hace es que convierte a la gente ¿en qué? En personas que están funcionando desde el materno filial. Bueno, hemos llegado ya al materno filial, a la relación de madre e hijo, que hace que los cocodrilos y las tortugas se entiendan de sus crías, sin embargo, las aves, por ejemplo, o los mamíferos no, en general. Y nos queda un cuarto cerebro, importantísimo. Y este cuarto cerebro surge de algo muy curioso, que es un sistema de aprendizaje en un entorno seguro, que es el que tienen muchos animales, no solo los mamíferos. ¿Y qué es el juego? ¿Para qué sirve el juego? El juego sirve para que se aprenda y se pongan al día todas esas tendencias de comportamiento con las que nacemos, con las que venimos ya de fábrica. Lo llaman EBF le llamaba la preprogramación filogenética, una preprogramación para todos los individuos de una misma especie, que consisten en tendencias de comportamiento. Por ejemplo, en que nosotros tendamos a que nos den miedo las serpientes, ¿vale? Eso está ahí. En que nosotros tendamos a tener una serie de comportamientos pues para saludarnos, para mostrar amenazas, señales, el lenguaje no verbal, son comunes en lo humano. Además, en todas las culturas, independientemente de eso, hay elementos comunes ya contrastados por los antropólogos perfectamente y que no importa no solo la cultura, sino no importa la edad o si eres sordomudo y ciego y nunca lo has visto, hacer los mismos gestos, hacer las mismas relaciones. Esa preprogramación filogenética está ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la preprogramación filogenética la actualizamos, la ponemos al día y también esa preprogramación filogenética nos incita a jugar las crías. Obviamente cuando el animal tiene un encéfalo más complejo, más grande, más capaz, un ordenador con más potencia, necesita que ese entrenamiento en condiciones seguras sea más intenso. ¿Y qué es el juego? Bueno, pues el juego supone eso simplemente. Entrenarse a aprender a cazar, que es algo, por ejemplo, entre los de grupo, o a huir de las presas, o a tener miedo a las presas, salir corriendo y escaparse, ponerse a salvo, pues aprender todo eso, todos los elementos, por ejemplo, de la caza, la búsqueda, cuando los críos juegan, uno se esconde, otro tienen que pillarlo, tienen que cazarlo, sintiendo, fijaros bien, haciendo todo lo que se hace en ese proceso de caza, incluidos los sentimientos, las emociones, de miedo, de alegría, etcétera, etcétera, pero en un entorno seguro. ¿Qué quiere decir un entorno seguro? Un entorno de juego en el cual los comportamientos que se ejecutan ahí no tienen consecuencias reales. Es decir, el crío al que otro lo caza haciendo que el lobo no muere. ¿Vale? Y no solamente en cazar, en las relaciones sexuales, en la lucha jerárquica, de mojarle la oreja a uno a otro, de hacer que otro se acompleje. De ahí viene el abuso de los niños. Lo vemos como una cosa muy cruel y que los críos funcionan muy cruel, pero en realidad es que están en el sistema de juego muchos. Y aprenden a utilizar ese comportamiento para conseguir que el otro se acompleje. Se trata de eso. Si no se trata de ser cruel, de ser malo, no. Se trata de burlarse, de atacar al otro. Veréis, la risa entre nosotros y los chimpancés, este gesto de la risa, de reírnos con estos sonidos así,
Él literalmente se presenta entre los primates y es una amenaza colectiva a alguien. Nos rimos del inferior, del tonto, del torpe, y es una amenaza colectiva para que ese alguien o se vaya del grupo o se mantenga quieto sin dar mucho la murga y sin consumir muchos recursos, porque es un inutilillo que está ahí. Y bueno, vamos a ver y si muriera mejor, o si se va mejor, ¿vale? El juego, el circuito de juego, importantísimo. ¿Por qué? Porque en el circuito de juego literalmente lo que hacemos es vivir en un mundo virtual. Y ese circuito del juego se prolonga en los seres humanos a lo largo de su vida, no solo, y entre todos los mayores. Los leones y las leonas, los lobos siguen jugando, les gusta mucho jugar. Les presenta cualquier situación en la que aunque hayan cazado no tengan hambre, todo eso, y hay algo que se mueve alrededor de ahí, intentan cazar porque les gusta explorar, les gusta el descubrir cosas nuevas. Son los animales, los grupos son muy curiosos, tienen una curiosidad enorme, disfrutan con todo eso. Y en el juego, todo eso se vive a salvo, en una condición de seguridad, sin que tenga consecuencias. Pero, amigo, ¿qué ocurre con esto? Pues que de repente hemos dicho personas que están en unas condiciones de inferioridad social, que desde pequeñitos les enseñan a qué, a complejarse, a no ser competitivos, a no representar una amenaza para los que consideras tus verdaderos hijos dentro de una familia, dentro de una pareja, que ya veremos en el siguiente capítulo. Lo estoy abriendo mucho porque va a ser muy chocante y muy esclarecedor. Pues a todo esto, pues, ¿qué sucede? Que en unos casos se convierten en enfermitos y al mismo tiempo, o también además de enfermitos, se convierten en unos jugadores, en unas personas que empiezan a vivir dentro de su fantasía en juegos. Empiezan a vivir la vida asegurada porque claro, te producen las mismas emociones, muy parecidas, prácticamente idénticas. Y empiezan a jugar dentro de su cabeza, fuera de su cabeza, lo hace con otras personas, con ordenadores, con todo. Y el circuito de juego se mantiene presente en situaciones en las que no debería estar. Porque, por ejemplo, piensan que es un juego, que vas de broma, que no te van a hacer nada, alguien que viene a atacarte o a matarte. Y piensas que estás en un juego, que no hay nada, que estás seguro. Y aquí está la clave. Cuando percibimos o creemos que hay unas condiciones de seguridad en el que no va a haber consecuencias, pues entonces estamos jugando. ¿Y qué sucede? Que la gente se pone a jugar, empieza a tontear, etcétera, y pierde el trabajo. Es que sí tenía consecuencias. Que la gente pasa hambre, que a la gente la hieren, la violan. No es un juego. Crees que estás jugando y no va a haber consecuencias, pero en una situación determinada donde hay, por ejemplo, personas que vienen de otra cultura, en la que las señales de incitación sexual son señales de incitación sexual y son un permiso para que te aborden sexualmente con violencia, nada más, como hacen todos los primates en determinadas situaciones, pues tú crees que es un juego. Porque estás acostumbrado a jugar con otro que tiene otra cultura, que estás jugando tú y él. O tú y ella. Están jugando. Saben que ahí no va a haber consecuencias. Pero amigo, cuando te das con alguien que no está jugando porque no está establecido en esa situación, que estén funcionando con el cerebro de juego, sino que están en otro cerebro, tú estás en un mundo y el otro o la otra están en otro mundo. Estás viviendo en mundos diferentes, chocáis al final. Y entonces el que está en el circuito de juego, pues de repente se cuenta con que eso, joder, sí tiene consecuencias. Pero no estábamos jugando. No estábamos jugando. Tú sí, él no. Tú sí, él no, cuando te quedas sin trabajo. Porque toda esta batallita de es que yo estoy reivindicando mis derechos, no sé. Tú estás jugando en un juego. En un juego que es el juego político que otro, o el juego del tipo que sea. Y sin embargo, luego la situación tiene consecuencias. El circuito de juego nos hace funcionar pensando o en aquellas situaciones en las que creemos que no hay consecuencias. Es más, cuando estamos en el circuito de juego, nosotros estamos viviendo en un mundo que percibimos como sin consecuencias. Y por tanto podemos hacer lo que queramos ahí. Seducir, no seducir, atacar, matar, huir, lo que queramos. Y no hay consecuencias. Pero sí hay consecuencias. La otra parte del circuito de juego, hombre, maravillosa. El circuito de juego es el que le permite descubrir cosas, inventar cosas aquí en la cabeza y trasladarlas luego a la realidad. Los avances tecnológicos. Un montón de aprendizajes que se realizan aquí.
virtualmente. Toda esa vida virtual puede aportar una enorme riqueza, de hecho lo aporta. También de satisfacción, que alivie muchas situaciones penosas de la vida. Es decir, soñar, vivir en los propios sueños no es una cosa objetivamente mala. Es objetivamente mala si te impide vivir en el circuito en el que tienes que estar viviendo en una determinada situación. Es decir, si dejas de soñar y dejas de vivir en esos sueños, cuando realmente viene ahí lo que te va a comer. O cuando vas a perder tu modo de vida. El circuito de juego es el circuito del futuro, es el más novedoso, el más nuevo que aparece. El último no aparece, el más avanzado. Y curiosamente, además, el que se corresponde con el diseño de este universo en el que vivimos, esta vida que vivimos, que es virtual también, que es digital. Por tanto, las posibilidades que da el circuito de juego son tremendas. Pero si aprendemos a vivir en el circuito de juego de forma adaptada. ¿Y qué quiere decir de forma adaptada? Pues que cuando haya consecuencias, no podemos estar funcionando del circuito de juego. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Podemos estar en el circuito de juego mientras pensamos, inventamos o visualizamos cómo vamos a hacer tal cosa, pero luego hay que hacerla. Con las manos. Tenemos que dejar el circuito de juego y entonces pasar al interespecífico o al intraespecífico si lo que queremos hacer una lucha contra otro, buscar alianzas, tal cual, o al meternos filial si lo que queremos es ayudar a alguien o que nos ayuden. Pero tenemos que abandonar ese circuito de juego. El circuito de juego tiene unas potencialidades tremendas. De hecho, aquí ahora mismo estamos jugando. Estamos cazando ideas sin estar cazando, sin consecuencias ninguna. Estamos funcionando virtualmente. Eso es el circuito. Estamos aprendiendo. Estamos actualizando. No hay aquí una relación tampoco, fijaros bien, pero porque lo planteamos así. Una relación de lucha intraespecífica. ¿Quién es el superior? ¿Quién no es? ¿Qué es lo que sucede? Que en una situación de un grupo paralítico, cromañón, en un grupo liberacista, una persona que es la que más domina un tema es la que en ese momento diseña el plan y toma la batuta. Pero todos están aquí en este grupo porque quieren estar. Porque consideran que estando aquí es como mejor van a defender sus propios intereses, su interés egoísta, su propia libertad en este grupo. Y por lo tanto se sigue a este mientras este sea el que maneja el asunto. Pero si de repente llega uno y dice, oye, que he pensado que esto se podría hacer así y tal, y aunque ese no es el experto en el asunto del tema, todo el mundo solo dice, pues tiene razón. Y el experto en el tema, el que aparentemente está dirigiendo el asunto, no liderando nada, ni mandando nada, pues dice, pues, coño, es verdad, qué buena idea, me la apunto yo también, me sirve para mí. Estamos jugando, aquí y ahora mismo. Estamos en el circuito de juego, fijaros lo importante que es. ¿Cómo nos puede hacer avanzar? Porque el circuito de juego está diseñado para aprender, para avanzar, para evolucionar, para mejorar. Es el circuito del futuro. Los grandes jugadores son los que dominan el mundo, los que dominan ahora mismo el mundo de la tecnología, de la informática, los que están fuera y dentro de la Tierra. Pero tenemos que aprender a salir del circuito de juego y a colocarnos en el circuito, en el cerebro, en el que cada situación requiera. A vivir el mundo, ese mundo determinado, desde el cerebro que está adaptado a ese mundo determinado. No buscar alianzas con los lobos, porque los lobos no van a tener alianzas contigo. Los perros sí, están humanizados. Tenemos esa relación de humanidad que es una cosa muy especial. Pero con los lobos no. Y de la misma manera que no tenemos que ir a cazar a un humano. ¿Por qué? No tiene sentido. No ganamos nada con eso. Ojo, si ganamos, podemos hacerlo de dos perspectivas. Desde la intraespecífica, es decir, vamos a cazarlo para que entre aquí en nuestro grupo y esté con nosotros, o a cazarlo puramente desde el interespecífico. ¿Qué son los cautivos, los prisioneros, los esclavos que se capturan eso? No son humanos, no se les considera humanos.
cuando tratas con un esclavo, con un prisionero, con lo que sea que has estado ahí, que está a tu servicio, que lo has convertido en tu siervo, en tu esclavo, lo que estás tratando no es con un humano y por lo tanto los mecanismos de relación normales con humanos no funcionan. Es un animal, es una cosa. El último circuito neurológico es el juego. El circuito de vanguardia. Pero desde este circuito de vanguardia tenemos luego que trasladar todo lo que aquí aprendemos, escuchamos, etcétera, etcétera, y vemos con nuestra imaginación, lo vemos con nuestra imaginación, lo sentimos todo con nuestra imaginación, tenemos que trasladarlo a la realidad. Ahora hemos descubierto que tenemos aquí una computadora que es capaz de, con ese circuito de juego, visualizando cosas, imaginando cosas, creando películas de lo que va a suceder, se traslada, digamos así, mágicamente a la realidad. Pero la magia hay que hacerla con esta computadora, con la conciencia, con ese truquillo que tenemos ahí, fruto del diseño especial de nuestro mundo simulado, y tenemos que hacerlo también con las manos, ¿sí? Con lo que llamamos realismo. Aparte de imaginar que triunfamos y nos vamos a comprar el coche de nuestros sueños, tenemos que conseguir comprarnos el coche de nuestros sueños. Y para conseguirlo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Magia, porque esa magia nos va a dar suerte, nos va a crear oportunidades, etc. Nos va a dar unos chichón. Pero oye, hay que comprar el boleto de la lotería para que te toque. Es así de sencillo. Bien, estos son los 4 circuitos neurológicos. Hay muchos aspectos de la vida que se explican de forma muy simple, muy sencilla, porque estamos en uno de estos circuitos neurológicos y ahí suceden una serie de cosas y hay una serie de leyes. La realidad del circuito del mundo intraespecífico no es la misma que en el mundo interespecífico. Son mundos diferentes. Y la realidad del mundo materno-filial es diferente a la del mundo intraespecífico. Y la realidad en el mundo del juego, del circuito del juego, es diferente a la de. Por tanto, muchas de las cosas que nos sucedan y que le suceden a otros podemos contemplar simplemente de esta situación. Está en este circuito cuando debería estar en el otro. Pero cuando está en un circuito tenemos que conocer muy bien cuáles son las reglas que rigen ese mundo, ese circuito. Y las reglas explicadas desde un punto de vista muy sencillo, muy simple. Como si fuéramos cualquier otro animal, que no podemos embrollar con la palabra, con el lenguaje, con las justificaciones que nos damos nosotros en nuestra cabeza. No, pero es que esto por esto y por qué. No. Con unas cuestiones muy sencillas, que son las que rigen cada uno de estos circuitos. Todos, excepto quizás el propio circuito del juego, que por su naturaleza consiste en embrollar. En embrollar para bien o para mal. En descubrir cosas nuevas. Por cierto, una anécdota interesante. Entre los chimpancés, los que más innovan tecnológicamente, descubren nuevas cosas como las remitas con las que pescan termitas o unas lanzas que hacen para cazar animales gálagos que están metidos dentro de los árboles, los pinchan y con eso los matan y los pueden sacar, o para romper nueces o para muchas otras. Estas innovaciones tecnológicas, fundamentalmente, ¿sabéis quién las consigue? Las hembras. De manera que tenemos los 4 circuitos neurológicos y ahora es cuestión de que vayamos poco a poco afinando entre todos en nuestra experiencia, lo apliquemos y cuando estemos aquí en la vida vayamos viendo alrededor y lo traduzcamos todo a estos términos de en qué mundo estoy, con qué cerebro estoy viendo. Da unas posibilidades enormes para comprender lo que sucede a nosotros y a los demás y además unas posibilidades que no complican las cosas ad nauseam hasta la angustia, hasta el aburrimiento, sino que utilizan estas cuestiones etológicas de comportamiento animal, incluso informáticas, entendido como particiones del disco duro de nuestro ordenador, muy simples.